Mm. Bueno, vamos a iniciar nuestro segundo día de este seminario con los estudiantes hablándonos un poco sobre sus experiencias en cómo dar, o bueno, más bien cómo vivieron ese camino, ¿no? Tortuoso o no tortuoso a veces de realizar una tesis. Entonces, nos estará hoy acompañando Aarón. Bueno, el biólogo Aarón ya pasó por este martirio, entonces nos va a compartir un poco de sus experiencias y también para que todos pues, tengamos esta como retroalimentación. Al final haremos la sesión de preguntas. Quieran hacer cuestionarios aquí al biólogo Aarón para finalizar, ¿no? El día de hoy. Entonces, sin más, bienvenida, Aaron. Muchas gracias por tu charla y Gracias. adelante. Bueno, Buenas tardes. ¿Cómo están? De verdad, me da mucho gusto que se hayan hecho un espacio para estar aquí conmigo. A mí me da mucho gusto estar aquí también. Pues les agradezco también el que estén aquí. Como dijo el profe, muchas gracias. Yo ya pasé por este camino y hoy en realidad vamos a seguir hablando con esta serie de mitos que a veces se nos presentan al momento de hacer una tesis. Yo presenté esta tesis hace aproximadamente unos 3 meses y pues afortunadamente, gracias a Dios, ya recogí antier mi título. Este, esta tesis fue un grupo ignorado en la conservación, patrones de distribución, geográficos de distribución de las serpientes en Mesoamérica ante escenarios futuros de cambio climático. La realicé en el Laboratorio de Biodiversidad y Cambio Global y mi director fue el doctor David, que bueno, hoy no está aquí. Para empezar, bueno, les voy a hablar un poquito sobre lo que yo hice y después ya vamos a entrar de lleno al mito. Mi... Tenemos actualmente una preocupación todas las sociedades del mundo por un fenómeno que se le denomina cambio global. Esto es básicamente la interacción entre el cambio climático y las acciones antrópicas que pues están generando efectos adversos hacia la biodiversidad. Es por eso que actualmente existe un interés muy grande en estudios que permitan evaluar cuál es el impacto de este cambio global a nivel de especies y de ecosistemas. Y entonces así definir grupos y áreas geográficas prioritarias para la conservación. En ese sentido, Mesoamérica representa una de las áreas más importantes, pues se considera que es el segundo punto de diversidad biológica más importante del planeta. Recordemos que Mesoamérica pues es un puente entre la biota de Norteamérica y de Sudamérica. Uno de los grupos más importantes, pero también más amenazados en la región de Mesoamérica, pues es el de las serpientes. Y esto es por muchos factores. Recordemos que pues, los reptiles son de los animales pues, que sufren más ante los efectos del cambio global. Sin embargo, también existe un estigma social fuertísimo hacia las serpientes. Y esto pues genera que su distribución haya sido pobremente estudiada en la región. La verdad es que son pocos los estudios enfocados a entender cómo se distribuyen las serpientes y aún más son pocos los estudios que nos permitan entender cómo podemos proteger a las serpientes y como tal utilizarlas como especies bandera o sombrilla. Además, este estigma lleva a que generalmente cuando se dan interacciones entre personas y serpientes, pues terminan matando a la serpiente, ¿no? Es por ello que en este trabajo nos planteamos el objetivo de evaluar los efectos del cambio global en los patrones de distribución de las serpientes mesoamericanas para así identificar cuáles son los grupos más vulnerables y las regiones prioritarias para la conservación. Para esto se estimaron las áreas de distribución potencial a presente y a futuro de las especies. Se estimaron los potenciales efectos del cambio global en sus patrones de distribución y de riqueza a nivel de diversidad alfa y beta. Además, se identificaron áreas prioritarias para la conservación que nos permitan garantizar una conservación a largo plazo. En cuanto a los métodos, realmente me voy a ir muy rápido, no voy a ahondar mucho en ellos, igual después podemos verlo esto en las preguntas, pero en general se descargaron datos de presencia de las serpientes, ¿no? De la región mesoamericana. A estos datos se les hizo una limpieza pues, bastante exhaustiva y se descargaron también capas bioclimáticas. Con esta información generamos modelos de nicho ecológico de distribución potencial a partir de Maxent. Es básicamente estimar dónde podrían estar las serpientes en el presente y en el futuro a partir de tanto
los registros de presencia como las capas climáticas. Es decir, si en esta región climática hay una serpiente hoy, probablemente, si esa capa climática sigue ahí en el futuro, probablemente también la serpiente esté ahí. Con esta información sacamos también los impactos del cambio climático global, comparando los mapas de distribución obtenidos para presente y para futuro, en dos escenarios futuros, que es 2040 y 2070. Y esto nos generaría tres posibilidades entonces: que la serpiente siga estando allí, es decir, una estabilidad climática, ganancia o pérdida potencial. Además, se estimó el efecto de la presión humana y el uso de suelo a partir del mapa global de índice de huella humana y los mapas globales de cobertura y uso de tierra. Como una métrica de comparación, utilizamos, se estimó la diversidad alfa y diversidad beta, esto a partir de matrices presencia-ausencia, en donde pudimos obtener qué serpientes están en qué regiones, ¿no? Básicamente. Y para la diversidad beta utilizamos el índice de disimilitud de Sorensen. En cuanto a las áreas naturales protegidas, obtuvimos también una capa de áreas protegidas en la región mesoamericana, y con ella calculamos la proporción de qué tanto están protegidas las serpientes, es decir, cuánto de su distribución está dentro de las áreas protegidas, y además comparamos los valores de riqueza y de diversidad beta dentro y fuera de las áreas protegidas, para así estimar si realmente sí están protegiendo estas áreas. Para la identificación de sitios prioritarios utilizamos Zonation 4. Esto fue lo que obtuvimos. Yo les voy a presentar ahorita nada más los resultados a futuro. Probablemente 74% de las especies experimentarían reducciones. Esto sin importar el escenario futuro. Las áreas podrían reducirse en un promedio entre 12 y 35%. En el mejor escenario, estaríamos hablando de que hay un ligero aumento de 0.72%. Sin embargo, hablando en el peor escenario, estaríamos hablando de que el 22% de las especies estarían reduciendo su área en más del 40%. De hecho, una de cada 5 especies solamente perderían menos del 5% de su área de distribución. Todas van a perder en este escenario, todas, pero una de cada 5 serían las que perderían menos del 5% de su área original. Y estaríamos hablando de 4 posibles extinciones en el mejor escenario y hasta 17 posibles extinciones en el peor escenario climático. Aquí hay algo muy interesante, y es la diversidad alfa y la diversidad beta. En general, en el mejor escenario a futuro, que es el de 2040, sería muy similar la diversidad alfa con la del presente. Sin embargo, ya para 2070, esta presentaría una disminución muy importante de hasta 7 especies por sitio. En cuanto a la diversidad beta, va a ser muy similar en los dos escenarios a futuro, y es importante decir que se debe principalmente al intercambio y no tanto al anidamiento. Sin embargo, algo bien importante es que la diversidad beta temporal se va a deber principalmente al anidamiento y no tanto al intercambio. Esto quiero que lo tengan en mente. Hablando ya de áreas naturales protegidas, actualmente estas tienen una representatividad de aproximadamente el 25%. Sin embargo, de las especies protegidas, el 41% tienen valores de representatividad menores al 15% de su distribución total. En el peor escenario, esta representatividad del 25% se podrá reducir a un 23%. Y de hecho, 2 de cada 3 especies podrían mostrar reducciones dentro de las áreas naturales protegidas. Hablando de la riqueza, esta podría reducirse de la misma manera en hasta 7 especies por sitio. Y estamos hablando entonces de que las áreas naturales protegidas realmente no están protegiendo, no son representativas, vaya. Hablando de los sitios hotspot, que son aquellos sitios donde hay muchas especies en el mismo sitio y que además son climáticamente estables, es decir, que los podemos encontrar hoy, pero también en el futuro, su protección es del 0%. No están listadas dentro de las áreas naturales protegidas. Es por ello que nosotros propusimos que con un aumento del 10% en el tamaño actual de las áreas naturales protegidas, estaríamos llegando a la meta de conservación del 30%. Conservando estas áreas, englobaríamos casi el 43% de la distribución actual de las especies, así como en el peor escenario climático llegaría hasta el 40%. Es decir, que en el peor escenario futuro, con esta propuesta, se estaría protegiendo más de lo que se está protegiendo en la actualidad. El 71% de las especies llegarían a una representatividad mínima del 20%,
y la mitad de ellas se considerarían ya objetos de conservación completamente cubiertos, con el 30% de su distribución. Algo bien curioso que encontramos es que al comparar lo que obtuvimos en la propuesta de áreas naturales protegidas con lo obtenido por NORI y colaboradores en 2022, hay una coincidencia del 15%. Entonces, las serpientes sí pueden ser utilizadas como especie sombrilla, ya que NORI y colaboradores lo que hicieron fue una priorización de áreas, pero con vertebrados terrestres. Entonces, estamos encontrando que si nosotros protegemos a las especies de serpiente, también estaríamos protegiendo a otras especies de vertebrados. Estamos hablando de tres posibles corredores ecológicos. El número uno va desde, sí, va desde el norte de Mesoamérica hasta aquí, que es Tehuacán, y este ya se encuentra listado en la literatura, es el corredor ecológico de la Sierra Madre Oriental. Sin embargo, encontramos otros dos que todavía no se encuentran listados en la literatura. Y esto va desde aquí, que es la Reserva de la Biosfera de Siquirán Infiernillo, está en Michoacán, hasta acá, que es la Reserva de la Biosfera de la Sepultura en Chiapas. Esta correría a lo largo de toda la costa del Pacífico, desde Michoacán hasta Chiapas. Y el número 3 va desde la Reserva de la Biosfera de Tehuacán, que está aquí, hasta el Parque Nacional El Reformador en Guatemala, que está aquí. Esta haría este recorrido. Pues básicamente son los resultados que encontramos. ¿Y hasta ahorita tienen alguna duda sobre lo que presenté? Bueno, ya voy a entrar de lleno al mito, pero yo quisiera saber si ustedes tienen alguna duda. Sí, eso sí lo trabajamos, pero ahorita no lo presenté. Este, trabajamos con mapas de uso de suelo y de cobertura vegetal. Básicamente dividimos de acuerdo a estos mapas en impacto humano bajo, moderado y alto. Y entonces medimos estas características, diversidad alfa, diversidad beta, distribución de las serpientes en cada una de estas cuatro y también a futuro. Y entonces pudimos obtener cuál es la distribución de serpientes dentro de cada una de estas. Sin embargo, para efectos ahorita de pues, que vamos a hablar del mito, no lo puse. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Ok. Pues yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Se acuerdan que les dije que hay algo bien importante sobre la beta temporal? ¿Eso? ¿Alguien me lo podría explicar? ¿Me lo quisiera explicar alguien con sus palabras? ¿Qué significa beta temporal y todo eso? ¿O por qué es importante? Bueno, pues la beta temporal es así básicamente cómo cambia un sitio a lo largo del tiempo. Recordemos que los sitios, hablando de ecología, pues no están allí nada más, son dinámicos, cambian. Entonces, la beta temporal precisamente mide ese cambio a lo largo del tiempo de un sitio. Estamos viendo que en el futuro, pues no va a ser tan alta, sin embargo, va a tender a crecer aún a más futuro, pues. Y les había comentado que la beta temporal se va a deber principalmente al anidamiento y no tanto al intercambio. Entonces, a lo mejor si yo se los digo así, no suena como tan importante, pero básicamente esto quiere decir que la beta temporal el cambio entre sitios no se debe a que una especie se vaya y otra llegue, no va a llegar una especie nueva a colonizar, debido a que se debe principalmente al anidamiento. Esto quiere decir que el cambio entre sitios se va a dar precisamente porque se van a ir perdiendo especies. Es lo que nos quiere decir que se deba más al anidamiento y no tanto al intercambio. Se van a ir perdiendo especies. Estamos hablando entonces de extinciones locales. Yo quisiera entonces hacerles una pregunta a ustedes. Imagínense que son los chingones del gobierno, ¿no? Que ustedes tienen el presupuesto, tienen un presupuesto precisamente tienen que otorgar presupuesto a proyectos de conservación. Entonces yo llego y les digo todo este choro y yo les digo lo importante que son las serpientes y al ustedes preguntarme por qué realmente deben de dar ese presupuesto a este proyecto, pues yo les digo que la beta temporal se va a deber al intercambio, no, perdón, al anidamiento y no al intercambio. Llega otra persona y les plantea un proyecto muy similar, pero al ustedes preguntarles por qué darle el presupuesto a esta persona, les dice que la beta temporal
sugiere que habrá extinciones locales y que no va a haber un movimiento de especies, sino es que en el futuro las serpientes pues se van a ir yendo de estos lugares. ¿A quién le darían ustedes el presupuesto? ¿Al segundo? Precisamente es esto a lo que quería llegar y es el mito número 2. Le llamamos el mito del chorizo y es ignorar la importancia de la estructura y la coherencia en la tesis. Pensar que entre más oscura sea la verborrea que se ocupa en una tesis, pues mayor es el conocimiento que se muestra. Ocupar palabras técnicas no necesariamente refleja el conocimiento que se tiene al momento de hacer una tesis. El yo decirles que la beta temporal se va a deber al anidamiento, pues realmente no dice nada, ¿no? Pero yo al entonces explicarles que van a haber extinciones locales y que ese numerito nos está indicando que no van a llegar las especies a un nuevo sitio, sino que de plano se van a perder, allí sí, entonces estamos dando información válida. Eh, Ahorita vamos a ahondar un poquito más en esto de la verborrea, del choro, pues, que estamos utilizando. Pero primero, les quiero presentar a él. Es Aaron, hace 2 años, soy yo. Cuando entré al laboratorio, yo les quiero hablar de mi experiencia realizando una tesis y cómo entendía la mala, la importancia de la estructura y de la coherencia. Cuando yo llegué, pues yo no sabía hacer nada, pero tenía ganas de hacer todo. Eh, Había hecho un poquito de R, había ocupado un poquito el QGIS, ni idea que existía ArcMap, pero yo entré con muchas ganas de aprender y yo quería saber. Eh, Quería hacer conservación, vaya. Por eso es que yo entro al laboratorio. Cuando yo entro y empiezo a platicar con el profe David de proyectos, de ideas, pues surge esta idea de las serpientes y me emociona un chingo, ¿no? Y yo quería aplicar todo esto, aprenderlo en primer lugar y aplicarlo para algo tangible que yo pueda ver. Eh, Empiezo a trabajar, pero entonces llega el momento yo de escribir mi tesis. Y cuando yo quería escribir, pues me quedé en blanco. Estaba yo frente a la computadora sin saber qué, pues por dónde darle, ¿no? Y precisamente esto fue porque yo tenía tantas ganas de aprender y de ocupar mis conocimientos que nunca me puse a pensar al momento de escribir cómo es que iba a estructurar todo esto, cómo es que lo iba a comunicar. Y pues sí, me bloqueé. Precisamente allí viene la importancia de la estructura y la coherencia. La coherencia es básicamente que las ideas se encuentren bien conectadas entre sí, que haya una secuencia lógica. Vamos a pensarlo como un cuento. Digamos que cuando nosotros leemos un cuento, empezamos a conocer a los personajes, sabemos sus motivaciones, estamos en un punto en el que sabemos por qué llegamos ahí, pues llegamos de un punto A un punto B y sabemos por qué. Tiene coherencia el que lleguemos allí. Sabemos por qué los personajes actúan así. Imagínense ustedes que yo hubiera llegado y les hubiera dado nada más datos al azar. Las serpientes, Mesoamérica y la conservación, pues no se hubiera entendido a lo mejor el mensaje de esta tesis porque no hubiera entonces una coherencia allí. La estructura se trata de organizar ideas y presentar la información de una manera ordenada. Es similar, van de la mano, pero no son lo mismo. La estructura nos habla más bien nos habla de cómo precisamente se tiene que ir acomodando una tesis. De manera tradicional lo hacemos en introducción, objetivos, hipótesis, método, discusión, etcétera. Si yo hubiera llegado aquí y les hubiera hablado nada más de mis resultados, pues me hubieran dicho, ok, está chido, te aventaste un buen trabajo, tal vez, pero eso qué, ¿no? O si les hubiera hablado nada más de mi método, pues se hubiera visto bonito, pero ¿qué obtienes con ello? ¿Qué obtuviste o para qué lo hiciste? Precisamente allí radica la importancia de la estructura. Es organizar ideas y es entonces nosotros recapitular toda la información que hicimos y aprender a estructurarla de una manera coherente. La coherencia y la estructura van de la mano y siempre tienen que estar en nuestras tesis. Es la columna vertebral de lo que estamos haciendo. Es precisamente como un mapa, como una brújula que nos va a ir guiando pues hacia dónde vamos. Precisamente yo creo que lo más importante al momento de realizar una tesis, de empezar a escribir, es tener ya una estructura en la mente, saber cómo más o menos vamos a darle a la tesis, cómo vamos a organizar nuestras ideas y cómo las vamos a anexar entre sí para que tengan coherencia, para que fluyan nuestras ideas, vaya, y para que la podamos entonces compartir de una manera en la que se entienda. Para esto, pues yo quiero darles consejos para que se avienten una tesis chida. Vamos a hablar de tres.
Y el primero, y que a mí me hubiera gustado mucho que me dijeran al inicio, cuando empecé una tesis, es tener un cronograma de actividades. Cuando yo me aventé a hacer este proceso, pues yo no estructuré bien cómo quería hacerlo. Yo realmente nada más empecé a escribir y a escribir y a escribir, y pues me regresaron un chingo de correcciones porque yo no, realmente no sabía hacia dónde iba esto. Si yo hubiera organizado desde el principio, ok, tal día vamos a hacer esto, tal día vamos a hacer lo otro y vamos a terminarlo tal día, me hubiera ahorrado un montón de tiempo. Yo me gustaría compartirles la importancia de tener un cronograma en el que nosotros tengamos ese compromiso con nosotros mismos sí, de terminar nuestra tesis tal día o quizás un capítulo tal día, el siguiente capítulo, al siguiente más, al siguiente mes. No tenerle miedo a la teoría. Esto nos habla de que precisamente cuando uno está haciendo un trabajo experimental, yo pues muchas veces no sabía qué es lo que estaba escribiendo. Realmente yo le daba mi trabajo y hacía mis mapas y corría mis modelos, pero pues muchas veces no sabía ni lo que estaba haciendo, ¿no? Generalmente me lo mandaba el profe y pues yo lo hacía. Fue precisamente cuando me tocó escribir la tesis, escribir estas ideas y darles un sentido de por qué obtuve lo que obtuve, pues que me di cuenta que realmente no sabía, no tenía mucha idea de qué se estaba haciendo cuando empecé a escribir esta tesis. Precisamente yo, si me hubiera puesto a estudiar teoría desde el inicio, hubiera sido súper diferente, hubiera sido bien fácil para mí el escribir mi tesis, porque entonces hubiera sabido interpretar estos datos y hubiera sabido pues, ¿por qué obtuve lo que obtuve y por qué se hizo lo que se hizo? Entonces no le tengan miedo a la teoría. De verdad, me imagino que ustedes ya están escribiendo su tesis o la van a escribir y lo están haciendo sobre cierto grupo. Vuélvanse entonces expertos de este grupo. Sepan eh, tal vez interpretar el por qué las serpientes están yendo de estos lugares y no de estos otros. También uno de los consejos más importantes que yo les puedo compartir es generar comunidad. Cuando yo entré al laboratorio, pues yo no conocía a nadie. Yo nada más trabajaba con el profe y pues realmente durante la duración de esta tesis yo no vine mucho al laboratorio, yo lo hacía de manera remota y eso fue un error. Mm, Si yo regresara con Aarón del pasado, le diría que viniera más al laboratorio, porque realmente cuando yo me atoraba, yo sentía que ya tenía un poquito harto al profe con todas mis preguntas. Quizás no, pero yo buscaba a alguien más a quien preguntarle y pues no conocía a nadie. Después me fui, empecé a llegar más al laboratorio y empecé a conocer a los colegas de ahí del laboratorio, generé comunidad y de ahí para acá todo se hizo mucho más fácil. Pude decirles mis dudas y a muchos les escribí muchas cosas y de verdad fue mucho más fácil cuando yo hice comunidad con estas personas. El poder preguntarles a ellos, a lo mejor yo tenía preguntas que pensaba que para el profe eran un poco bobas, entonces iba con ellos y yo sabía que pues ellos nunca me iban a juzgar, o a lo mejor no me lo iban a decir, ¿no? Pero, pero sí, generar comunidad es bien importante. Y me imagino que ustedes están en un laboratorio donde pues hay más colegas, reúnanse con ellos, platiquen con ellos, sepan con quién están trabajando. Para mí eso es de los consejos más importantes que les puedo dar. Y finalmente, eh, este es un consejo más a nivel personal que a nivel académico tal vez, y es que recuerden por quién lo hacen. Yo, en mi experiencia, cuando empecé a hacer esta tesis, pues fue un proceso bien largo y bien, muy difícil, no por la tesis, sino por el momento en el que yo estaba pasando. Eh, Era un momento en el que yo me sentía bastante solo, me aislé en muchos sentidos. En mi familia, pues mi abuelita se enfermó y fue un proceso bien largo, muy doloroso también. Me sentía yo solo y terminé una relación también por ahí medio conflictiva. Entonces, cuando yo empiezo a hacer la tesis, realmente no sabía para dónde iba mi vida. En ese sentido, la tesis me ayudó a encaminarlo y me dio un sentido. Y es tal vez por eso que también estoy ahorita aquí con ustedes y les estoy compartiendo todo esto. La tesis, pues me dio un sentido, el laboratorio. De verdad, yo no sabía qué iba a hacer con mi carrera hasta que encontré el laboratorio. Yo pienso genuinamente que desde que encontré el laboratorio hasta acá, he aprendido más de lo que aprendí en la carrera. Y tener en cuenta también el por quién lo haces
quién está detrás de ti. Yo sé que todos ustedes tienen a alguien por ahí, su familia, sus papás, sus hermanos, amigos, a lo mejor hasta mascotas. Recuerden que siempre hay alguien atrás de ustedes y siempre hay alguien que los va a apoyar. En mi caso, pues fueron ellos, ¿no? Yo, de verdad, cuando de repente me sentía bloqueado y no podía escribir o pues sí, no sabía qué poner en la tesis, me acordaba de que pues lo hice por ellos, ¿no? Y de que por ellos estoy en muchos sentidos aquí. Entonces es un consejo que yo también les doy. Recuerden por quién lo hacen y sepan que siempre hay alguien ahí, no están solos. Si él... Ay, no. Ahí, ¿lo puedes poner al último otra vez, por favor? Gracias. Uy, ahí, gracias. Si él pudo llegar hasta acá, todos vamos a llegar, yo se los prometo, todos ustedes pueden. Y ya, muchas gracias. Si tienen preguntas, pues estoy abierto. Todo de que terminaste crédito Ujú. hasta que empezaste a hacer la tesis y por qué decidiste hacer tesis y no titularte de otra forma. O sea, ¿por qué elegiste el camino de la tesis? Fue rápido desde que terminé mis créditos, pero yo realmente empecé a hacer la tesis porque yo necesitaba hacer algo, porque estaba muy bloqueado sobre la carrera. Yo pues me fui de intercambio un ratillo y cuando regresé pues me sentí sin sentido porque todavía me faltaba un semestre, me faltaban mis optativas. Y fue cuando pasaron todas estas situaciones, entonces yo dejé de venir a la escuela y pues dejé perder esas materias, que al final pasé con 6, fue lo bueno. Entonces yo en todo ese tiempo estuve pues haciendo nada en mi casa, no más que lamentándome de mí mismo. Desde que terminó eso hasta que empecé mi tesis, pues pasaron como terminé mi como unos 6 meses. No fue tanto, porque precisamente yo sentía que necesitaba hacer algo. Es por eso que pues inicié la tesis. Y el por qué la tesis y no otra manera, yo siento que lo elegí como una forma de tal vez retarme a mí mismo a que a demostrarme que todo este tiempo que había pasado en la carrera pues no había sido en vano y que aprendí algo y que sabía hacer algo y que podía contribuir de alguna manera. Por eso es que decidí hacer la tesis. ¿Tienen alguna otra pregunta? A ver, tú. ¿Cómo más tuviste que pasar así usted? Los bloqueos, quedarme en blanco y es precisamente yo pienso, la falta de teoría en cierto punto y de no tener una estructura, no saber hacia dónde continuar. Eh, yo iba terminando a la par que iba, o sea, el trabajo experimental iba terminando a la par que iba escribiendo, que empezaba a escribir, y una vez que terminé la parte, pues, de introducción y empecé a hacer los métodos, fue bastante difícil o sea, entender lo que estaba escribiendo. Todavía hasta ahorita hay algunas cosas que son bien difíciles de entrar en mi cabeza. Digo, ya creo que ya las entiendo, pero en general fue esa parte metodológica, el poner, el ponerla en palabras, yo pienso que fue lo más difícil. Y el entender realmente qué fue pues, lo que hice. Eh, ujú. ¿Cuál fue el por ejemplo, pero yo sí he llegado así como de, no, pues es que tengo estas ideas y justo yo creo que puedo organizar de esta manera. Y a lo mejor la teoría me dice que es otra cosa o así. Pero justo, al menos en tu caso, ¿cómo lo acomodaste? ¿Te pusiste como de general a particular o de particular a general? O sea, ¿cómo fue tu tren de pensamiento y cómo llegaste a ese producto? Pues al momento de escribir, no llevaba ningún borrador. Me aventé a hacerlo. Y ese fue un error. Yo creo que lo que tú estás haciendo está muy bien. Llevar, precisamente ya estás generando tú una estructura. El cómo vas a acomodar tus ideas al momento de escribir, pues, si tu escrito final. Yo pienso precisamente que es
que es abordar ya este tema de la estructura. Yo no lo hice y fue bastante difícil para mí el darme cuenta que pues se tenía que hacer. Al principio no lo hice y obligatoriamente ya después tuve que encontrar la manera de generar estructura. Entonces, lo que pues yo hice fue sobre la marcha, irlo escribiendo lo que pensaba y después ya después de empezar a escribir, pues como que empiezas a tomar ciertos atajos y ya como que empiezas tú a agarrar callo en eso. Y lo que hice precisamente ya después fue ir de lo general a lo particular, empezar como, ok, Mesoamérica, ¿qué es Mesoamérica? Y entonces escribir eso, aterrizarlo a por qué es importante Mesoamérica, qué tienen que ver las serpientes con Mesoamérica, qué está pasando con ellas allí, qué tiene que ver entonces el cambio global con las serpientes en Mesoamérica. Y entonces ir precisamente de una idea grande a una idea más centrada. Yo creo que el que lo estés haciendo desde borradores ahorita es muy bueno y te va a facilitar un montón la vida. No sé si tú hayas cursado LIC 7 o LIC 8 con un tema relacionado a tus tesis. Ujú. Y en el caso de que sí, ¿cómo fue que parte de esa información o lo que hiciste para empezar tu tesis? LIC 7 y LIC 8, pues sí fue muy similar a lo que hice en la tesis, pero fue hacerlo en el presente. LIC 7 y LIC 8 fue como mi acercamiento a la metodología que ocupamos después en la tesis. Yo creo que eso fue la importancia de los laboratorios, el acercarme a empaparme primero de qué es lo que se hace y el también aprender a cómo se hace, el aprender a manejar también un poquillo R, a hacer mapas en QGIS, en el ArcMap. Ese yo creo que fue la principal enseñanza que tuve en los laboratorios. Eh, sí, básicamente fue eso. Gracias. ¿Tienen alguna otra pregunta? Bueno, pues gracias. ¿Ah, sí? Qué- ¿Qué serpientes? ¿Por qué serpientes? Precisamente porque queríamos, bueno, el profe David ya traía esta idea de hacer un trabajo con especies que no se hayan volteado a ver antes y tal vez uno cuando se pone a pensar qué especies son feas o no atractivas para las personas, las serpientes son de las primeras que vienen a la cabeza. Después de empezar a investigar cómo se hace metodología aquí en la región, pues nos dimos cuenta que realmente no hay trabajos que aborden a las serpientes como las especies bandera y pues, tampoco como especies sombrilla. Menos especies bandera, pues. No, como no son grupos tal vez carismáticos, pues no se les da la importancia que merecen. Entonces, este trabajo es visibilizar que existen otros organismos que, más allá de los que nosotros consideramos en el consciente colectivo, como carismáticos o como bonitos. Es visibilizar que también existen otras formas de vida que pues son importantes. ¿No es como tu grupo favorito? No. Es que, bueno, Pues, dice de cómo hacer una tesis y no trabajas con tu grupo favorito, a lo mejor. Bueno, si es que tienes un grupo favorito. exactamente. El problema es que yo no tengo un grupo favorito y pues no, yo podría trabajar con todo realmente. Me terminé enamorando de las serpientes después de la tesis y ahorita sí es como de los top, pero realmente ahorita no podría decir que tengo un grupo favorito. Eh, Creo que también eso me facilitó bastante el trabajarlo en la tesis porque no tenía como algún prejuicio, vaya. No, y tampoco me fue mal ay, es que no trabajé con tal grupo que me hubiera gustado trabajar. Yo estaba abierto a todo y realmente lo único que quería hacer era conservación. Gracias. ¿Tienen alguna otra pregunta? Bueno, pues muchas gracias.